Seguimos en Buen Día y volvemos a la calle con Matías Aguad. Matías Aguad, ¿dónde estás? Estamos en la dirección del Hospital Padilla Gavi junto al jefe del servicio de neurocirugía de este hospital, junto al doctor Álvaro Campero, con quien vamos a hablar del balance y del detrás de escena, si se puede decir, de los 33 días de internación de Sergio Denis en este hospital hasta el sábado, cuando fue trasladado hacia Buenos Aires por pedido de la familia. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Hola, buen día, ¿qué tal? Queremos saber, reconstruir un poquito la historia detrás de la internación. Primero vamos desde el arranque. ¿Dónde estaba cuando se enteró del accidente, de la caída de Sergio Denis a la fosa orquestal del Teatro Mercedes Sosa? Sí, en ese momento estaba en mi casa y bueno, como sucede habitualmente en el hospital, cuando surge alguna cuestión de urgencia, surgen los llamados a los distintos sectores o distintos servicios y en el caso, bueno, de neurocirugía pasó eso y bueno, básicamente fue así. La primera reacción cuando, ¿qué fue? ¿Una llamada, un WhatsApp? Dijiste, no, Sergio Denis. No, digamos, uno toma cada paciente de la misma manera, independientemente de si es más o menos conocido. Sabíamos que era un cuadro extremadamente grave por el golpe en la cabeza y por el golpe en el resto del cuerpo y por la condición, digamos, propia de él. ¿Te enteraste esa noche en tu casa? ¿Viniste el otro día al hospital a la mañana? ¿Cómo fue eso? Sí, vine al otro día a la mañana. ¿Preocupado? Por supuesto, digamos, preocupado, porque era un paciente, sabíamos, extremadamente grave. Ya habíamos visto en la tomografía que tenía múltiples golpes adentro del cerebro. No tenía, digamos, en ese momento no tenía ninguna colección de sangre, ni fractura, ni nada que indicase que en ese momento era necesario hacer una neurocirugía de urgencia. Lo que sí se hizo, como en los pacientes en esa condición, se le colocó en el momento que llegó, entre otras cosas, desde el punto de vista del servicio de neurocirugía, se le colocó un cable que ingresa y se mete en medio del cerebro y ese cable está conectado a un monitor y va midiendo la presión intracraneana, de tal manera de que si en algún momento esa presión aumenta, uno toma alguna conducta generalmente de tipo quirúrgico. Se dice que él estuvo muy grave las primeras semanas hasta que abrió los ojos. ¿Cómo fue ese momento? Explícamelo. Tengo entendido que no fue de repente, sino que fue un proceso. ¿Estuviste ahí? ¿Cómo fue ese detrás de escena de cuando él abre los ojos? Sí, en realidad, bueno, lo primero, los primeros 3-4 días fueron extremadamente difíciles, sobre todo la gente de terapia, que es la que manejaba la parte de la presión arterial, porque los primeros días costó mucho mantenerle la presión arterial en valores normales, más allá de que la parte neurológica estaba estable, es decir, la presión intracraneana siempre se mantuvo normal, por suerte, pero costaba mucho mantenerle la presión arterial y necesitó una dosis elevadísima de medicación, que se llaman inotrópicos, para mantener la presión. Después pasó esa etapa digamos, de riesgo extremo, que fueron casi 4 días, y después se empezó a mantener estable clínicamente, neurológicamente siempre se había mantenido estable, y yo creo que aproximadamente al día 7, 8, 9, no me acuerdo específicamente, empezó a tener apertura ocular, es decir, con los ojos abiertos, que eso, importante, digamos, recalcar, no significa que el paciente, por más que esté con los ojos abiertos, esté totalmente conectado con el medio externo, sino que muchas veces hay pacientes que tienen apertura ocular espontánea, pero que no, de alguna manera no reaccionan ante los estímulos externos. O sea, él estaba, pero no estaba. Estaba su cuerpo, estaban sus ojos, no su conciencia. En realidad, digamos, tuvo en ese proceso algunas, digamos, reacciones ante estímulos, de tal manera que algo de conexión tenía, digamos, pero no era una conexión plena como puede ser una persona que está con los ojos abiertos, digamos, en su estado normal. ¿Cómo se intentó estimularlo? Por ejemplo, me imagino, Sergio Denis, cantante, ¿se puso música de él? No, digamos, un paciente
en este estado de gravedad muy importante, los estímulos en general son, por un lado, estímulos al habla, es decir, uno habla y pregunta y da órdenes simples para ver si el paciente las responde o no, y después estímulos de tipo motores que uno le toca una parte del cuerpo y ve si hay movimiento o algún tipo de reacción. ¿Y a él qué se le decía, por ejemplo? ¿Se lo llamaba por el nombre? ¿Se le tocaba el brazo? ¿Se le tocaba la cabeza? Sí, normalmente en un paciente en estas características uno lo primero que hace es trata de, para que entienda, porque explicarle que ha tenido un accidente, que está internado en una sala de terapia intensiva, en este caso en el Hospital Padilla de Tucumán, y básicamente con órdenes muy sencillas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cierre los ojos, apriete la mano, mueva, etcétera. Órdenes súper simples. Órdenes a las que no respondió. Ha respondido, digamos, cuando yo lo evalué, no, pero hay otros médicos que le evaluaron y tuvo algún tipo de movimiento o respuesta a órdenes bien simples. O sea, por ejemplo, ¿cuáles? Un movimiento de un pie o un movimiento de una mano, una cosa así. O sea que, a ver, no habrá estado completamente consciente, pero sí, sí movió el pie al pedido de un médico. Exacto. Entiendo. ¿Y le pusieron música en algún momento o no? Más allá de que es complicado y es complejo que él responda, ¿se intentó? Por lo menos hasta lo que yo conozco, no. Bien. Y ahora que se dice que la parte neurológica es la más complicada en cuanto a su rehabilitación, ¿qué puede pasar? Digo, él está en Buenos Aires, está en terapia intensiva de vuelta y va a ir a rehabilitación. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a estar en una camilla? ¿Va a mover los brazos? ¿Qué le van a pedir? Bueno, lo primero y más importante es que se entienda que un paciente que ha tenido un trauma de cráneo severo, como en el caso de Sergio Denis, hay aproximadamente, eso se sabe científicamente, un año de tiempo desde el trauma donde se puede de alguna manera recuperar ciertas funciones. Es decir, para que se entienda de una manera fácil, y es como le explicamos a nuestros alumnos en la facultad, hay un golpe en el cerebro, hay ciertas neuronas que se murieron y esas neuronas ya quedan muertas, pero hay otras neuronas que de alguna manera lo podríamos explicar como que están atontadas. Y esas son las neuronas con las cuales uno tiene que trabajar en la rehabilitación. ¿Cuándo se empiezan a recuperar esas células o esas neuronas? ¿Cuándo empiezan a recuperar la función? Y es muy diferente entre un paciente y otro. Pero sí sabemos, por lo que está escrito, por lo que dice todos los libros y demás, y por lo que vemos con nuestros pacientes acá en el hospital, que el periodo es aproximadamente de un año. Entonces, muchas veces nosotros en una etapa temprana estamos medio, digamos, pesimistas en cuanto a la evolución de un paciente y sin embargo a mediano o largo plazo después cambia radicalmente. Por lo tanto, nunca hay que perder la esperanza y hay que pensar en esas neuronas que no están muertas, sino que de alguna manera no están funcionando, estimularlas para que empiecen a funcionar. Por último, ¿se puede soñar de acá a 2 años, 3 años, 4 años, no le pongamos un tiempo, a largo plazo, con un Sergio Denis cantando de vuelta? Es muy difícil, digamos, que uno pueda, digamos, decir algo como eso al respecto. Lo que sí es seguro, y lo hemos visto en pacientes nuestros, que vemos mucho trauma de cráneo, que el sistema nervioso, y más en relación a este tipo de cosas, es muchas veces una incógnita. Es decir, hay veces que nos sorprendemos para bien pensando en un paciente que está digamos, con un estado neurológico muy básico y sin embargo con el tiempo recuperó y de una manera espectacular. Y también pasa lo opuesto, que muchas veces pensamos que un paciente va a evolucionar favorablemente desde el punto de vista neurológico y no lo hace. Así que yo creo que digamos, no hay herramientas como para que uno pueda decir que sí o que no a eso, pero lo que sí es seguro es que uno tiene que tener la esperanza y pelearla con toda para tratar de recuperar esas células que han perdido la función de alguna manera, pero que no están muertas. Muchas gracias. De nada. El doctor Álvaro Campero comentando cuáles son las expectativas de ahora en más sobre la salud de Sergio Denis, que ya no estará internado aquí en el Hospital Padilla, ya no vendremos, como veníamos todas las semanas, a conocer el parte médico, que ya está en Buenos Aires, el cantante. Veremos cómo evoluciona en esta rehabilitación neurológica que debe empezar a encarar en los próximos días. Bueno, gracias Matías.
Esa era la situación entonces y la explicación de Álvaro Campero, el reconocido neurocirujano tucumano, sobre lo que había pasado con Sergio Denis ya en Buenos Aires y su recuperación que va a continuar, según dijo la familia,